8:47. Eury Cabral. Gracias, Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Inicio como siempre con la palabra de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia es que somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Este verso fue que sirvió de base precisamente a Martín Lutero para la transformación que dio, fue el aniversario, fue el día de ayer, pero no pude estar en el programa por un asunto médico. Y entonces quiero significar, miren, el Lutero, ¿qué significó para la Iglesia Católica en ese momento, para el cristianismo, que era la versión básica y única que había en ese momento? Hasta ese momento se creía que la salvación era comprando indulgencias a la estructura de la Iglesia Católica. Lutero, en una reflexión que hace, precisamente basada en Efesios, dice, no, pero la salvación es por gracia, es Dios que la da, eso es gratis. No tenemos por qué venderla. Y entonces publica la famosa 95 tesis, donde hace una serie de cuestionamientos, no solamente a ese aspecto, sino a varios aspectos del comportamiento, de la estructura que en ese momento se estaba convirtiendo la religión más que la fe. Se estaba trabajando más como una estructura religiosa que como una fe para salvación. Y esa es la gran transformación que realiza Lutero, que lleva a que, históricamente, ¿verdad?, la Iglesia, aunque en un primer momento lo enfrenta, hace una serie de cosas, luego vaya también haciendo una serie de cambios, incluso ya eso después lo quitó también. Y, como decía Pablo ahorita, ayer el Papa y los principales líderes de la Iglesia Luterana Mundial se reúnen en Suecia para celebrar este acontecimiento. Es decir, 500 años, aunque 499. Y un porque en el 17 es que se el año que viene. 499 y un piquito. No, desde ahora lo que se inició se inicia la celebración del 500 aniversario, o sea, entre el 31 del 16 y 31 del 17 son los 500 años. Entonces, es importante esto porque, lógicamente, lo que significa es que cualquier acción que tenga que ver con el Señor tiene que basarse en la fe, no en las obras de la gente. No es comprando conciencia, no es comprando indulgencia, no es comprando nada. Es tú entregando lo que tiene que ver contigo para esa transformación. Y yo creo que ese es el gran aporte de Lutero y ha significado transformación en todos los órdenes, no solamente de la iglesia propiamente dicho, no solamente de la fe propiamente dicho, sino del mundo, porque impactó en el mundo completo. En el caso nuestro, de toda América Latina, los protestantes hace tiempo que jugamos un papel crucial en todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de las sociedades. Incluso en República Dominicana, de manera extraoficial, aunque todavía no hay un censo propiamente dicho, porque en el último censo no se permitió que se hiciera así, yo espero que con el próximo se permita, hay una evaluación de que estamos entre un 20 y un 30% de la población dominicana, es decir, la comunidad evangélica, estamos hablando de alrededor de entre 2 y 3 millones de personas, que es sumamente significativo y en crecimiento. ¿Por qué? Porque en la medida en que la sociedad se amplía, se democratiza y hay más posibilidades de uno poder hacer más acciones para que vean que la solución a muchas cosas es la fe y sobre todo el Señor, eso sigue ampliando. Lo de Lutero no es por ahí el impacto. Bueno, el impacto nosotros... El impacto de Lutero está en la ética. Es que la protesta, que no era protesta, era reforma, porque él no protestó. Él lo que hizo fue que exigió transparencia. Sí, pero el centro de él. Pero oye, el centro de él no fue la ética. Es la ética. Es la primera. La fe es constante. Es la primera denuncia de corrupción de la época de la sociedad. Eso es verdad, pero oye. Pero su protesta. Lutero fue como un PLD años 70, más o menos. Así, algo de corrupción y cosas de eso. ¿Por qué se llama el protestantismo? A propósito. ¿Contra qué él protesta? No, porque se convirtió en una protesta después. Sí, pero ojo, su protesta, ahí estoy contigo, José, no fue sobre el cuestionamiento de la fe, fue sobre el accionar de los líderes eclesiásticos de ese momento. Oye, ¿por qué? La venta de la bula. No, pero oigan por qué. Él protesta porque hay una interpretación incorrecta y una aplicación de la fe del Señor en base a una acción que era absolutamente deshonesta. Pero él dice... La salvación, la gracia, lo dice Efesios, la da el Señor de manera gratuita, porque tenemos que estarla vendiendo. Lógicamente, eso implicaba un negocio de la Iglesia Católica.
o de la estructura de la Iglesia Católica. Entonces, él enfrenta eso, pero para restaurar la fuerza de la fe. Entonces, la esencia del planteamiento de Lutero es la esencia de la fe, que enfrenta todo está antiético. Lo que pasa es que inmediatamente la Iglesia Católica entra en esos convenios con el Imperio Romano, pierde su esencia. Pero más de uno se pregunta, Eury, y esto es una pregunta dentro de ese comentario, por favor. ¿Por qué los protestantes no han sido capaces hasta ahora de lograr una mínima unión? Porque algo que le debilita mucho, por ejemplo, aquí ese 20% podría estar en 30% con algo muy positivo para ustedes. Y es la militancia de ese 30%. Digamos que esa es una gran debilidad. Como tiene debilidades la Iglesia Católica, a pesar de que es unida, tiene muchísimas debilidades. Claro. Pero se está haciendo algo para lograr. Eso, gracias a Dios que es así, Eury. Bueno, nosotros creemos. Oye, gracias a Dios que es así. Oye, ¿por qué? Pero está explicando algo. En el mismo tema. Decía Voltaire algo que es real. Donde hay una religión. Oye, donde hay una religión, hay una tiranía. Donde hay dos, sí, pero eso Voltaire está perdido uno a otro para cortarse el pescuezo. En el caso de nosotros lo vemos de la Y si hay muchas, los líderes se odian, pero los religiosos Voltaire que siempre estaba en el aire. Nosotros creemos, hay sectores de la iglesia que entendemos que en el caso nuestro, cada quien tiene una visión diferente y en algún momento podemos coordinar y debemos coordinarla sobre todo para la acción en favor del cristianismo. Porque para tener una estructura que, como la Iglesia Católica, puede hacer daño en el funcionamiento, es preferible estar así. Otro entendemos que a final de cuentas, Dios es el centro de todos nosotros. Independientemente de donde estemos, lo que hay que hacer es actuar conforme a eso y eso nos unifica. Pero la intención de Lutero no era que los evangélicos se volvieran poderosos. Era que el cristianismo fuera ético. Es el punto. Ni siquiera tampoco crear una nueva iglesia. No, porque él hablaba de reforma, la protesta es otra cosa. Quienes llevan todo eso, quienes aprovechan la protesta de Lutero y le dan, digamos, profundidad teológica y la llevan a la creación del protestantismo son Calvino y Zwinglio. Sí, eso es real. Que aprovechan el gran teólogo del Calvino, el de la iglesia anglicana, de la iglesia inglesa. Pero hay algo que decir aquí. Sí, claro, Lutero no hablaba de protesta. Lutero hablaba de reforma. Sí. La protesta es porque muchas comunidades alemanas habían recibido una garantía del Papa, de la estructura de la Iglesia Católica, para ser más tolerante frente a las actitudes luteranas, y el emperador quitó esa tolerancia, y por eso ellos empezaron eso se conoce como los tratados de Espira. Entonces las comunidades a la reforma de Lutero le agregan el protestantismo, el emperador, y eso se riega, y genera lo que Max Weber llama la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pero no, que es el libro que crea la sociedad. Ahora eres tú el que te puede decir. Que es el libro que crea la sociedad norteamericana. Perdón, el libro no. Cuando Lutero, es la reflexión que crea la sociedad norteamericana. Cuando Lutero murió, todavía no estaba la fotografía. Entonces Lutero hubo que probar con testigos en la agonía que fue una muerte tranquila. Porque la tesis que se difundió, porque la iglesia, la tesis que difundió fue que la mamá de Lutero había sido poseída por el diablo. Entonces Lutero era hijo del diablo. Era hijo del diablo. Para la fuerza de su planteamiento. Y entonces, si moría con una agonía muy tortuosa, no valía su tesis. Esa era la prueba de que el tigre. Eso es un ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que le espera a quienes proponen reforma. Hubo que probar que murió tranquilo. Sí, pero una de sus frases célebres, perdóname, Eury, una de sus frases célebres, que para mí es lo que motiva y encarna su posición, es cuando él dice: el ser humano no es solamente responsable por lo que dice, sino también por lo que no dice. Exactamente. Entonces, eso él lo dice la Biblia mantuvo silencio durante muchos años, y él simplemente decide salir a protestar y a presentar sus tesis, no en el cuestionamiento del dogma ni de la fe. Él hace sus cuestionamientos sobre el modus operandi, sobre la práctica que estaban llevando a cabo en esos momentos, y desde hacía ya varios siglos los jefes de la Iglesia Católica. La gran transformación de Lutero es ir al centro de la Biblia y de lo que implica el planteamiento de la Biblia y de la fe, y entonces valorar la actuación de todos los cristianos de ese momento. Entonces él dice: tenemos que retornar a esos orígenes, a la esencia de lo que se plantea. Es decir, ¿qué es lo que buscamos todos los cristianos? La salvación.
Eso es lo fundamental, lo que busca todos los cristianos y todo el mundo. Ahora, estábamos en un sentido diferente. Estaban vendiendo la salvación, no se puede vender. Eso es gratis. Ahora, ¿cómo debe ser? En base a la fe. Y ahí entonces fue que vino todo ese enfrentamiento, se convirtió también en un enfrentamiento político, social. Por eso yo decía, no solamente transformó a la religión, no solamente transformó a la iglesia, no solamente transformó la fe, sino transformó el mundo. Porque de ahí en adelante también empezaron una serie de confrontaciones en función de una serie de elementos planteados ahí. Gran transformación de Lutero, que se mantiene y cada día con más vigencia, y que es un reto también para seguir transformándonos nosotros de manera permanente, porque en la medida, es decir, en que las sociedades se van ampliando y desarrollando, también la fuerza de la fe sigue creciendo. En el caso nacional, finalmente, miren, todo apunta a que, yo lo decía, esta semana se elige la nueva Junta Central Electoral. Todo apunta a eso. Yo decía que hay una especie de consenso, lo que pasa es que el consenso puede cambiarse en cualquier momento, porque el consenso se cambia hasta media hora antes de votar. Pero en sentido general hay un consenso con criterios y con por lo menos 4 personas. Todavía el conflicto está con una, porque hay un sector que quiere imponerla en función de que entiende que es el que todo el mundo acepta, pero no estaba evaluado por el Senado. Y otro sector muy importante, sobre todo del todopoderoso, la todopoderosa maquinaria que representa la OTAN, que entiende que de alguna manera es una falta de institucionalidad elegir a alguien que no fue evaluado. Hay una situación tensa en ese aspecto. ¿Quiénes son los que se mencionan? Hay 4, cada quien jala por su lado, hay como 10 listas. Pero no es legal, ustedes saben quiénes son. Eury, es una prerrogativa que tiene el Pleno del Senado. Sí, no, el Senado es que decide. Sí, pero ¿cuáles son los aunque nombres? no haya sido evaluado, el Senado tiene categoría constitucional. Pero tendría que cambiar, o sea, tiene que hacer. En el momento. Oye, lo puede evaluar. Pero bueno, hay dos posiciones sobre eso. Pero los nombres, vamos a dar los nombres. Escoger a una persona que no haya sido evaluada por la comisión violentaría una norma interna. De la propia comisión. Que la propia comisión se ha dado. El Senado pero el Pleno puede no cambiar violentaría, eso. Está dentro de las prerrogativas. ni la ley ni la Constitución de la República. Exacto. Y por ende es perfectamente posible. Hay dos posiciones. No es ilegal, hay dos posiciones políticas. Pero los nombres, vamos a dar los nombres. No, yo no sé de nombre. Yo sé que hay un presidente más consensuado. Mira lo que pasa, porque el problema hay varios nombres y cada quien jala por su lado dependiendo de sus intereses. Pero hay 4 que están consensuados, o por lo menos, digamos, hay 6 del cual se van a elegir 4. Ahora, hay uno que el conflicto, miren cuál es el conflicto. El conflicto está en que hay dos posiciones políticas. Montalvo habló por Danilo. No, Montalvo no habló por Danilo. Yo hablo de lo de Montalvo ahora. Hay dos posiciones sobre la persona que debe presidir la Junta. Dos posiciones políticas. Legales, usted puede dar la interpretación que sea, pero hay dos posiciones políticas. ¿Cuáles son las dos posiciones políticas? Y enfrentadas de los que deciden. O sea, yo no estoy hablando de que son gente de la sociedad civil, sino los que deciden, hay dos posiciones enfrentadas. Uno, que dicen que sería una especie de falta de respeto al propio Senado que lo pongan a elegir una gente que no fue evaluada. Es una posición que tiene mucha fuerza en el propio Senado y políticamente. Pero que busquen la hoja de servicio no, porque de es el propio Senado. No, pero espérate, lo que están diciendo... Son los propios senadores que van a hacer la propuesta. El propio Senado dice que deberían elegirlo de los que están ahí, una parte importante. Otros dicen que van a decidir políticamente lo que le Pero oye lo que te estoy diciendo. Ajá. Ese que no fue evaluado, que busquen la hoja de servicio y de lealtad en la Junta Representativa. Pero está bien, pero el problema es el siguiente. Pero yo no estoy hablando de la persona. Yo no estoy hablando de la persona, porque las personas que están evaluadas todas, cualquiera puede ser presidente. ¿Y no que le pregunten a Domingo Batista? Hay 4 o 5 que pueden ser presidentes, o que han sido presidentes, eso no es problema. Ahora, a mí lo que me preocupa es el precedente que se podía sentar con una cosa así. Es decir, ¿por qué usted pone un procedimiento y pone una serie de gente que vayan a ser evaluadas y luego entonces no eligen eso? Eso no tiene lógica. Sobre todo porque hay muchísimos... Si no hubiera nadie que tuviera capacidad, pero hay un paquete de gente que tiene capacidad. Insisto en esto, no es ilegal. No es ilegal. Te voy a decir ahí lo que decíamos ahorita. El pleno de la Junta, el pleno del Senado, o sea, la Cámara del Senado, puede decidir eso. Pablo, lo que está yo digo dentro de tus prerrogativas. No es elegante políticamente. Vamos a ponerle así. Exactamente. Y no es elegante políticamente. Y en la vorágine política dominicana, ¿vamos a hablar de elegancia en este momento? Pero ahí hay gente que está planteando que se haga el esfuerzo de por lo menos mantener ese aspecto. Y yo estoy de acuerdo con eso. Lo segundo, esta declaración de Gustavo, que yo reitero, o sea, cuando yo vi el título del periódico y leí la información,
entiendo cosas diferentes. Búscalo en el hoy, Melton. Dice, el centro de la declaración de Gustavo fue: confío que la nueva Junta Central Electoral se confirme con personas idóneas. De acuerdo. Que tengan el perfil adecuado. De acuerdo. Que sean personas que no estén atadas a ningún compromiso de ninguna naturaleza. De acuerdo. ¿Ningún compromiso de ninguna naturaleza? No, de ninguna naturaleza. Ahí entonces. Entonces tú lo vas a traer y lo vas a poner ahí. Que no tiene compromiso. Es que no tenga ningún compromiso de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. Es decir, su compromiso es la Junta. Él está de acuerdo con la su compromiso es la Junta. No pueden tener ningún compromiso de ninguna. Es decir, no pueden ir a la Junta a defender lo suyo. No, van a la Junta a defender la democracia. Ni Abinader ha hablado. No, yo creo que eso es correcto. Ahora, de ahí a tú decir que no sea un militante político y otra cosa. Hay cosas que se plantean porque tú recuerdas que, bueno, dijo Peralta que el presidente nada que ver con eso. Que en ese tema ninguna influencia. Yo no creo eso. Te pregunto el presidente como presidente, pero el líder político yo te pregunto hoy, si los líderes del PLD no se meten en eso, ¿quién es el presidente? No, pero yo digo que los líderes del PLD que están si los senadores votan, si los senadores votan, todo el mundo sabe que si los senadores votan y le permiten escoger un presidente de la Junta Central Electoral, el presidente Roberto. Pero deciden Leonel y Danilo. Si los senadores votan, el presidente Roberto. Sí, pero ni Leonel ni Danilo están con Roberto, lamentablemente. Entonces, porque ojalá tuvieran. Y ojalá fuera Roberto. Eso depende de lo que la embajada quiere. Es lo que parece. Es lo que parece. La embajada es el que va a coger. Y la embajada votó hace rato. La embajada es la que manda. Pero la embajada votó hace rato. Porque la embajada tiene a los políticos. Yo reitero, quienes deciden quiénes son los miembros. Ya hay 4 consensuados. El presidente de la Junta lo deciden Leonel y Danilo. Ellos dos. ¿En función de qué? Incluye la embajada en ese esquema. No. Bueno, o irán a la embajada. Pero ya la embajada votó. O irán a la embajada. La embajada lo que no quería era lo que se le dio, lamentablemente. La embajada lo que no quería era que Roberto tuviera, lamentablemente. Los medios en la decisión estaremos muy bien representados. Sí, claro. Sí, los medios. Si los medios estaremos muy bien representados, bueno, porque vamos a estar representados. Hay que haber una gente de medio importante, si hay un medio consenso con eso. Sí. Y entonces, ¿qué finalmente? ¿La dama o el caballero? ¿La dama o el caballero? Es un hombre serio. Oiga, lo importante es que se va a decidir y se tiene que decidir, porque lo que sí está claro es que tiene que decidirse entre mañana miércoles y el jueves. Ahora ese presidente no tiene tasa de rechazo. Tiene menos tasa de rechazo que la tiene que ser el miércoles y jueves. Si se complica el asunto sería para la semana que viene, pero probablemente no nos sorprendamos si mañana a las 5 de la tarde ya tenemos una nueva Junta Central Electoral. Pero tú parece que tú sabes algo. Cambie fuera.